Bien, en esta clase o video clase vamos a hablar del concepto de dilatación que corresponde a esta unidad de termodinámica. Bueno, la dilatación, ¿no es cierto?, es un fenómeno que experimentan todos los materiales cuando son sometidos a cambios de temperatura. La dilatación es el cambio del tamaño de ese material por efecto de su temperatura, y lo que vamos a aprender es cómo nosotros podemos calcular cuál va a ser ese incremento de tamaño del material cuando conocemos la variación de temperatura a la que es sometido este. Entonces vamos a utilizar, ¿no es cierto?, ese aprendizaje básicamente para aplicar ese concepto de dilatación en sólidos y líquidos y ver cómo cambia el tamaño, ¿no es cierto?, de esta sustancia en estado sólido y líquido cuando se modifica su temperatura. En el caso de los gases ya lo hemos visto porque eso está expresado en la ley de los gases, el concepto de dilatación. Entonces, en esta clase en realidad nosotros nos centramos en estudiar el caso particular de lo que va a ocurrir en sólidos y en líquidos, porque como ya le dije, en gases, ¿no es cierto?, se aplican las leyes de los gases para entender o estudiar el fenómeno de la dilatación. Vamos a partir primero hablando de la dilatación de los sólidos, y en esta dilatación de los sólidos nos vamos a centrar en tres aspectos. Vamos a ver la dilatación lineal, vamos a ver la dilatación superficial y después vamos a ver la dilatación volumétrica. ¿Ya? Y vamos a, en el fondo, estos tres tipos de dilatación los vamos a ver a nivel de conceptos y fórmulas, y vamos a ver algunos ejemplos. Primero, entonces, para terminar de cerrar la definición, dilatación, ¿no es cierto?, es el aumento en las dimensiones de un cuerpo cuando aumenta su temperatura. Con muy pocas excepciones, toda la materia, sólido, líquido y gas, ¿no es cierto?, se dilatan al aumentar la temperatura. Por supuesto que existe el concepto inverso de la dilatación, que sería la contracción, que es cuando disminuye la temperatura, pero basta estudiar en el fondo el caso de dilatación para entender lo que pasa con un objeto. Entonces, acá un clásico experimento, tenemos, ¿no es cierto?, una bolita, ¿no es cierto?, que es capaz de... esa bolita que está pintada en rojo es capaz de pasar, ¿no es cierto?, a través de ese anillo a una temperatura determinada. Luego lo que se hace acá es aumentar la temperatura de esa bolita, ¿no es cierto?, con una fuente de calor, y lo que ocurre finalmente es que después la bolita no puede atravesar, y eso es básicamente porque lo que ha ocurrido acá es dilatación. ¿Ya? Pero lo que nos interesa a nosotros saber es que, por ejemplo, si nosotros sabemos cuánto aumentó la temperatura, supongamos que acá al calentar la bolita, ¿no es cierto?, pasamos, por ejemplo, de 50 a 75 grados, ¿no es cierto? Lo que nosotros deberíamos ser capaces de saber es básicamente cuánto crece, ¿ya? Cuánto crece. Y eso es lo que vamos a aprender a calcular de forma formal. Una pequeña explicación de por qué se dilatan los sólidos. Esto está ligado, ¿no es cierto?, a la teoría cinética de la materia que vimos en la unidad 1 de este curso. Lo que tenemos acá en esta figura de acá abajo, ¿no es cierto?, es una representación de un sólido. Entonces acuérdense que los sólidos básicamente se pueden representar por estas partículas que estoy marcando acá en rojo, ¿no es cierto? Serían las partículas del sólido. Las partículas del sólido están fuertemente unidas entre sí y están unidas, ¿no es cierto?, por unas fuerzas que son representadas como resortes. Entonces, cuando los sólidos pasan de una temperatura baja a una temperatura alta, ¿no es cierto?,
aumenta la energía vibracional por efecto del aumento de la temperatura y por lo tanto la distancia, ¿no es cierto?, que hay entre las partículas se incrementa, porque estos como resortes imaginarios, ¿no es cierto?, que tenemos se empiezan a estirar más y eso causa que el sólido se dilate. Esa es la explicación de por qué se dilata, ¿ya? Es básicamente, la explicación está en que el aumento de la temperatura provoca el aumento de la vibración y ese aumento de la vibración tiene como consecuencia entonces aumento del tamaño de ese sólido, ¿de acuerdo? Ese es el concepto de la dilatación. Vamos a estudiar entonces, como les habíamos dicho al principio de esta clase, tres formas de dilatación: la lineal, la superficial y la volumétrica. Y en realidad las tres cosas están íntimamente relacionadas, como las vamos a ir viendo, y en realidad se separan de esa manera simplemente para simplificar la explicación y para también darse cuenta que dependiendo del caso que uno esté manejando, convendrá aplicar alguno de esos tres conceptos. Es decir, lo que tenemos que aprender nosotros es un poco a discriminar lo siguiente. Si yo tengo me ponen en una situación, un ejercicio, un problema a resolver, yo tendría que discriminar si ese problema merece ser resuelto bajo el concepto de dilatación lineal, bajo el concepto de dilatación superficial o bajo el concepto de dilatación volumétrica, dependiendo de cómo sea el objeto que yo estoy analizando. No es lo mismo, por ejemplo, estudiar en este caso la dilatación de, por ejemplo, un fierro muy largo y delgado o de un alambre comparado, por ejemplo, con una lámina, ¿no es cierto? Como podría ser, por ejemplo, una plancha de zinc, comparado con, por ejemplo, un cilindro sólido. Tienen distintas formas, entonces por lo tanto se aplican distintos conceptos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora, entremos al concepto ya propiamente tal de la dilatación lineal. Entonces lo que tenemos acá, que se está marcando aquí, esto es una barra, ¿no es cierto? Una barra que tiene un largo bastante importante y que es bastante delgada, por lo tanto lo que nosotros asumimos acá es que su largo, ¿no es cierto?, es mucho mayor que su ancho y su alto, por lo tanto el ancho y el alto de la barra no son significativos, o dicho de otra manera, son despreciables con respecto a su largo. Por lo tanto, la única medida relevante de esta barra es su largo, para todo efecto de análisis, ¿ya? Entonces esta barra tiene inicialmente, ¿no es cierto?, una longitud que le vamos a llamar L0, que puede ser en cualquier unidad de medida, y esa longitud L0 se da a una temperatura determinada que le vamos a llamar temperatura T0. Cuando calentamos esa barra, ¿ya?, se producirá, ¿no es cierto?, un aumento de sus dimensiones lineales, es decir, la barra, ¿no es cierto?, crece, ¿de acuerdo? Si L0 es el largo inicial, cuando aumentemos, ¿no es cierto?, la temperatura desde T0 a T, la longitud de la barra se va a incrementar y vamos a terminar con un nuevo largo que le vamos a llamar L, ¿ya? ¿Ok? Que es lo que tenemos acá en la segunda parte de la imagen, ¿no es cierto? Teníamos inicialmente la barra a largo L0 cuando la temperatura era T0, pero la temperatura aumentó ahora, ¿no es cierto? Aumentó desde T0 a T. Y la consecuencia de eso fue, ¿no es cierto?, que la barra creció y ahora el largo de la barra es L, que por supuesto es mayor que L0, ¿ya? El cambio de temperatura lo vamos a llamar delta T, ¿no es cierto? Y sería esa temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no es cierto?, que tenemos acá marcado en este cuadro que estoy remarcando. Y el cambio de longitud va a ser L menos L0 y eso se representa por delta L. Entonces aparecen dos cantidades acá. Una sería, ¿no es cierto?, el delta T, que es el cambio en la temperatura. Y tenemos el delta L, que es el cambio en la longitud de la barra. ¿Ya? Ahora, existe una fórmula, y ese es el último punto que está acá, que estoy marcando con un asterisco.
Existe una fórmula en la cual uno puede determinar esta cantidad delta L. En el fondo, que el delta L fue cuánto creció, ¿no es cierto?, la barra. Entonces, delta L, es decir, cuánto creció la barra por efecto del cambio de la temperatura, se calcula mediante la siguiente fórmula. Delta L, ¿no es cierto?, es igual a un valor alfa multiplicado por L sub 0, que es la longitud inicial, multiplicado por delta T, que es el cambio de la temperatura. Alfa es un número que se llama coeficiente de dilatación lineal y que es un número que es específico para un material. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, la madera tiene un valor de alfa o tiene un coeficiente de dilatación lineal, el cobre tiene un coeficiente de dilatación lineal que es distinto al de la madera, el vidrio tiene otro coeficiente de dilatación lineal que es distinto al del cobre y al de la madera. Cada sustancia tiene su propio alfa. Ya esos alfa hoy día son conocidos para cada material. Se pueden recuperar, ¿no es cierto?, desde tablas que existen con estos valores precalculados. ¿Ya? Pero vamos a ver también otras alternativas de calcularlo. El coeficiente de dilatación lineal se puede medir, como les decía recién, y eso se hace de manera experimental, ¿ya? Entonces, lo que se hace en el fondo es tomar varios valores de delta L y delta T para varios materiales en reiteradas ocasiones, y lo que se hace en el fondo es transformar la fórmula anterior. La fórmula anterior era delta L igual alfa por L0 por delta T. Si uno despeja alfa, ¿no es cierto?, de esta fórmula, en realidad lo que tenemos es que alfa es igual a delta L, que es el cambio de longitud, dividido por la longitud inicial por el cambio de la temperatura. ¿Cómo sería en el fondo el experimento? El experimento sería lo siguiente: supongamos que tenemos una barrita, ¿no es cierto?, de cobre, ¿ya? De cobre. Supongamos que esa barrita tiene 30 centímetros, ¿ya? Que sería entonces mi L0, y yo tengo un T sub 0, ¿ya?, de, por ejemplo, 30 grados Celsius también. Entonces después yo voy a llevar esta barra a diferentes temperaturas. Por ejemplo, voy a llevar una temperatura 1 que va a ser 40 grados Celsius, la voy a llevar a una temperatura 2 que va a ser 80 grados Celsius, la voy a llevar a una temperatura 3 que va a ser 150 grados Celsius, etc. ¿Ya? Y lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es lo siguiente: voy a medir en cuánto quedó la longitud de la barra en cada caso. ¿Ya? En cada caso. ¿Cuál va a ser la nueva longitud? Esto va a tener una longitud L1, una longitud L2 y una longitud L3. Entonces lo que hay que hacer después es calcular todos los delta L. Entonces los delta L serían... perdón, voy a borrar aquí. Un delta L, por ejemplo, sería lo siguiente. Tendríamos delta L igual L1, ¿no es cierto?, menos L sub 0. Y ese delta L ocurre cuando la temperatura es, cuando el delta T es 40 menos 30, ¿no es cierto? Estaríamos acá, ¿ya? Entonces, esos valores yo los puedo reemplazar en esa fórmula. Yo conozco el L sub 0, que es 30 centímetros, y con eso puedo calcular el alfa, ¿ya? Pero lo que se hace al final es que el experimento se hace con varias longitudes, ¿ya? Y se calculan varios coeficientes, como con distintas combinaciones de delta L y delta T, según esto que estamos haciendo acá. Y finalmente se saca un promedio, porque pueden haber errores en la medición y por lo tanto el experimento hay que hacerlo como con varias temperaturas para poder llegar a un buen valor de alfa medido de manera experimental. La unidad de medida de alfa es 1 partido por grado Celsius o 1 partido por alguna unidad de temperatura. Y esta tabla que tenemos acá nos muestra diferentes sustancias, ¿no es cierto?, y su coeficiente de dilatación lineal. Entonces, por ejemplo, el aluminio tiene un coeficiente de 23 por 10 a la menos 6 y el 1 partido por grado Celsius, esa es la unidad de medida. El cobre tiene un coeficiente 17 por 10 a la menos 6, 1 partido por grado Celsius. Entonces, mientras más grande sea el número, más es la dilatación que experimenta el material. O sea, por ejemplo, comparar rápidamente, ¿no es cierto?, el aluminio versus el diamante.
¿ya? Entonces el aluminio acá es el que tiene el coeficiente de dilatación lineal más grande. Entonces, el aluminio es un metal, ¿no es cierto? El metal cuando se calienta se dilata con cierta facilidad. El diamante no, pues el diamante en realidad se dilata muy poco cuando es sometido a altas temperaturas. La dilatación superficial y volumétrica, que es el otro concepto que tenemos que ver acá. Bueno, la dilatación superficial y volumétrica en realidad es una extensión de lo que vimos conceptualmente para la dilatación lineal. Funciona exactamente bajo los mismos principios de la dilatación lineal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de dilatación superficial, que es esta que está acá, que vamos a ver aquí, no estoy escribiendo superficial, se representa de la siguiente forma. La dilatación superficial es delta A, que sería el cambio en el área. Ya esto ya no es el cambio en longitud, sino que es el cambio en el área, ¿ya? Entonces tiene que ser una unidad de superficie. Va a ser igual a un valor beta, que es un coeficiente, multiplicado por A sub 0, que es el área inicial que tiene, ¿no es cierto?, en este caso una lámina o plancha, ¿no es cierto?, que vamos a estudiar, multiplicado por el delta T, ¿no es cierto?, que es el incremento de la temperatura. Ahora, la gracia que tiene la dilatación superficial es que ese coeficiente beta, que sería el coeficiente de dilatación superficial, ¿ya? Se puede determinar a partir del coeficiente de dilatación lineal. Y eso está demostrado que siempre el valor de beta es igual al 2 veces alfa. Eso significa que el valor de beta es el coeficiente de dilatación lineal, que es alfa, multiplicado por 2. Entonces, en realidad, si yo, por ejemplo, tengo un ejercicio de dilatación superficial que es con una plancha, ponte tú, de aluminio, busco el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, ese sería el alfa, ¿no es cierto? Y si lo ocupo acá en dilatación superficial, tendría que tomar este alfa, que es 23 por 10 a la menos 6, y multiplicarlo por 2. Y con eso obtendría el beta, o coeficiente de dilatación superficial del aluminio, por ejemplo, ¿ya? Y la dilatación volumétrica, finalmente, es otra extensión, ¿no es cierto?, de lo mismo, súper sencillo también. Para ver el aumento del tamaño del volumen de un sólido, se utiliza la siguiente fórmula, que es delta B, que es cuánto creció el volumen, y eso es igual a un coeficiente gamma multiplicado por el volumen inicial multiplicado por delta T. Entonces, en este caso tendríamos que el gamma también se puede, que es el coeficiente de dilatación volumétrica, también se puede calcular a partir del coeficiente de dilatación lineal alfa, y gamma siempre vale 3 veces alfa. Entonces, de nuevo, si ahora tenemos un ejercicio donde, por ejemplo, tenemos un recipiente de vidrio, por ejemplo, ¿ya?, y quiero ver cuánto se dilata ese recipiente de vidrio en términos volumétricos, digo, bueno, el coeficiente de dilatación lineal del vidrio es 9 por 10 a la menos 6, por lo tanto, para hacer un ejercicio de dilatación volumétrica con vidrio, tomo ese 9 por 10 a la menos 6, lo multiplico por 3 y voy a obtener el coeficiente de dilatación volumétrica gamma, que es el que tiene que estar acá en la fórmula. Pero las fórmulas son súper sencillas, como ustedes pueden ver, porque en el fondo es conocer un coeficiente, luego un valor inicial, que sería de longitud, de área o de volumen, dependiendo del tipo de dilatación que estemos viendo, y la variación de temperatura. Y con eso se obtiene cuánto aumenta la superficie, cuánto aumenta el volumen, o, como en el caso de la dilatación lineal, cuánto aumenta en longitud un determinado objeto que se encuentra en estado sólido. Ya vamos a ir a un ejemplo de dilatación. Mira, tenemos una cinta de acero de un topógrafo, ¿no es cierto?, que se calibra a 18 grados Celsius. Y lo que se quiere hacer es medir el ancho de un terreno, y efectivamente van y hacen la lectura y les da 61 metros, pero resulta que el día que fueron a medir habían 12 grados bajo cero cuando hicieron la medición, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el error inducido por la diferencia de temperatura? Y acá nos dicen que el coeficiente de dilatación lineal del acero es de 1,2 por 10 a la menos 5, 1 partido por grado Celsius. Bueno, primero clave, acá una cinta. Entonces, una cinta
vamos a estar hablando de un problema que se trata de dilatación lineal, porque la cinta es básicamente el largo lo que importa, pues no importa el ancho ni el alto de la cinta. Dice que está calibrada a 18 grados Celsius. Eso significa que cuando la cinta, en el fondo, para que la cinta te haga una lectura correcta, supongamos que quieres medir 100 metros, efectivamente la cinta efectivamente tiene 100 metros, pero a 18 grados Celsius. Entonces, si uno se desvía de este valor para arriba o para abajo, la lectura de la cinta va a variar, o más bien dicho, la distancia medida por la cinta va a variar. Porque la cinta te va a seguir diciendo que hay 100 metros, pero como creció un poquito, si por ejemplo aumenta la temperatura, en realidad te va a decir 100 metros, pero te va a estar marcando más, pues 101. Y si la temperatura baja, acá a lo mejor te va a marcar menos, porque te va a marcar 99, por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar es que, como sabemos el material del que está hecho la cinta, y sabemos las condiciones de variación de la temperatura, nosotros podemos calcular básicamente el delta L de esta cinta, que es la variación, en este caso, cuánto se achicó, ¿ya? Mediante un problema de dilatación lineal, donde delta L es igual a alfa por L sub 0 por delta T. Y tenemos entonces los valores. Entonces lo vamos a desarrollar en el caso al lado, ¿ya? Sabemos que nuestra cinta, ¿no es cierto?, nuestra medición, ¿ya?, fue de 61, ¿ya? 61. Y lo que queremos ver es cuál es el error de la medición con respecto a la temperatura, ¿ya? Entonces, nuestra marca fue 61, ¿no es cierto?, a una temperatura inicial de menos 12 grados Celsius, y después, ¿no es cierto?, vamos a corregir en el fondo cuánto habría marcado cuando la temperatura es de 18 grados Celsius, ¿ya? Y sabemos que nuestro alfa en este caso es a 0, es 1,2 por 10 elevado a menos 5, 1 partido por grados Celsius de unidad de medida. Entonces la fórmula que tenemos que aplicar acá es delta L igual alfa L sub 0 por delta T, ¿ya? Entonces delta L va a ser igual a 1,2 por 10 a la menos 5, 1 partido por grado Celsius, multiplicado por mi L sub 0, que son 61, ¿ya?, multiplicado por mi delta T, 61 metros, multiplicado por mi delta T, que es 18 menos 12, ¿ya? Ojo, mi delta T acá es 18, que es mi temperatura final, menos 12. Eso me va a dar 30. Y eso lo reemplazo entonces en la fórmula que tengo acá, mi delta T, que sería 30. Entonces, si resolvemos esta multiplicación, nos va a dar que nuestro delta L es 0,02196 metros, ¿ya? Como el número es chiquitito, lo vamos a convertir a centímetros para darnos cuenta un poquito más de la variación. Sería 2,196 centímetros de variación. Ese sería el delta L obtenido. Por lo tanto, ese es el error en la medición. O sea, marcaste a menos 12 grados 61 metros, ¿ya? Y a 18 grados la lectura, la cinta es 2,196 centímetros mayor. Por lo tanto, mediste distancia de menos en esta ocasión. Ya, entonces en este ejercicio vamos a ver otro ejemplo de dilatación lineal. Entonces el enunciado dice: la rueda de madera de un vagón mide 120 centímetros de diámetro exterior. La llanta de acero para esta rueda se construye más pequeña para que al colocarla sobre la rueda pueda contraerse y generar un buen ajuste. Si el diámetro interior de la llanta es de 119,6 centímetros a una temperatura de 20 grados Celsius, encontrar la temperatura a la cual debe calentarse para colocarla sobre la rueda.
el coeficiente de dilatación lineal del acero es de 1,2 por 10 a la menos 5, 1 partido por grado Celsius. Entonces, primero la rueda de madera, ya, tiene 120 centímetros de diámetro exterior, mientras que la llanta, su diámetro interior es de 119,6. Entonces hay que dilatarla para que pueda entrar sobre la rueda de madera. Ahora, obviamente, si esto se dilata, va a cambiar, ¿no es cierto?, la configuración de la rueda. Entonces, si se dilata, ¿no es cierto?, en realidad lo que va a hacer es que esta va a crecer, entonces el aro va a ser más grande. Y en realidad la diferencia es que es la siguiente, o sea, el perímetro rojo, ¿no es cierto?, que la longitud de la circunferencia es menor que el perímetro azul. Eso es lo que pasa, ¿ya? Entonces, en el fondo, este 2pi por r, ¿no es cierto?, que es el perímetro rojo, tiene que ser menor que este 2pi por r. Entonces, en realidad lo que está ocurriendo acá es un problema de dilatación lineal, porque en el fondo crece el perímetro. Y eso es lo que hay que lograr calcular acá, la variación de los perímetros. Y a partir de esa variación de los perímetros vamos a ver cuál es la temperatura a la cual hay que llevar la rueda. Entonces vamos a ver un poquito el desarrollo. Ya, inicialmente, ¿no es cierto?, la llanta de acero al inicio tiene un diámetro de 119,6 centímetros. Como el diámetro es el doble del radio, eso implica que el radio de esta llanta, ¿no es cierto?, es 59,8 centímetros. Por lo tanto, el perímetro inicial es 2pi por r, por lo tanto eso es 2 por 3,14 por 59,8 centímetros, lo que nos da un total de 375,54 centímetros de perímetro inicial. ¿Ya? Y vamos entonces a dilatar, y al dilatar vamos a tener un perímetro final, y ese perímetro final nosotros sabemos lo que tenemos que lograr, porque lo que necesitamos es que el diámetro interno de la llanta sea de 120 centímetros para que pueda en el fondo calzar sobre la rueda de madera. Eso implica que su radio tiene que ser de 60 centímetros, por lo tanto el perímetro final tiene que ser igual 2pi por r igual 2 por 3,14 por 60, ¿ya? Y eso nos va a dar un perímetro final de 376,8 centímetros. Entonces, sí, pues, se cumple lo que nosotros estamos diciendo, porque el perímetro inicial tiene que ser menor que el perímetro final, por lo tanto se ha dilatado, ¿no es cierto?, la llanta de acero, ¿ya? Entonces, este perímetro inicial en el fondo es el L sub 0, ¿ya? Y este de acá es el L. Por lo tanto, con esos valores lo que nosotros podemos calcular es el delta L, que sería L menos L sub 0, es decir, cuánto creció, ¿no es cierto?, la llanta de acero. Entonces tu L es 376,8 centímetros menos el L sub 0, que son 375,54 centímetros. Por lo tanto, el delta L de la llanta es 1,26 centímetros. ¿Ya? Ya tengo un valor, que es el delta L. ¿De acuerdo? A mí me piden calcular la temperatura, entonces yo sé que mi fórmula de dilatación es delta L igual alfa L sub 0 por delta T. Y yo en este ejercicio estamos buscando
los valores de la temperatura. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es arreglar la ecuación y despejar delta T. Entonces, delta T, como eso están ahí multiplicando, ¿no es cierto? Delta T va a ser igual a delta L partido por alfa por L sub 0. Y estos tres valores lo tenemos. Acabamos de calcular el delta L, sabemos el alfa y sabemos el L sub 0. ¿Ya? Tenemos los tres valores. Entonces podríamos reemplazar. Entonces delta T va a ser igual al delta L, que lo vemos en la diapo anterior, es 1,26. Entonces reemplazamos 1,26 dividido por el alfa, que sería 1,2 por 10 a la menos 5. Entonces 1,2 por 10 a la menos 5 multiplicado por L sub 0, que lo tenemos que buscar acá. El L sub 0 es este, ¿ya? 375,54 centímetros, porque el L acá en el fondo es el diámetro de la llanta. Entonces 375, 54. ¿Ya? Entonces el delta T acá nos va a dar 279,60. Pero ojo, ese es el cambio. A mí me preguntan ¿a qué temperatura? ¿A qué temperatura? Entonces delta T es esa temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, lo que nosotros queremos averiguar es esto de acá. Entonces, si arreglamos la ecuación, va a quedar que T es igual a delta T más T sub 0. Por lo tanto, la temperatura sería 279,60 más 20 grados Celsius, es decir, debe calentarse esto a 299,60 grados Celsius para lograr colocar la llanta de acero sobre la rueda de madera.